Ya podemos venir con el Chino Fernández, que lo tenemos acá. Gracias por venir, Chino. Gracias a Bueno, ustedes. ¿en qué línea estás vos? ¿En qué línea estás? ¿El Chino que dije Fernández? Sí, pero me parece que es un golfista, Es ¿no? el golfista, me salió el Chino Fernández. Pero bueno, ¿cómo anda, Chino? ¿Bien? Bien, bien. ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás con el movimiento Evita? ¿Seguís? Un día te cuento. ¿Con Randazzo? Ahora te cuento, pero ya que un día voy a un acto en Loma de Zamora, Sí, hace muchos años, sí. con un querido compañero Juan Bruno Tabano, del peronismo de Loma, y el compañero anunciador se entusiasmó, dice, acá está el Chino, y en vez de decir el Chino Navarro, dice, el Chino Benítez. Bueno, el golfista, el jugador de fútbol de Boca, muy bueno, buen la jugador. culpa es tuya por llamarte Chino, ¿qué querés que se compara? Pero un entusiasmo, nadie le aclaramos porque estaba entusiasmadísimo que yo era el Chino Sí, a Benítez. mí me lo aclararon, que es el Chino. Estoy en el peronismo, en pero el con Frente Randazzo. Justicialista, y apoyamos a Florencio Randazzo como candidato a senador. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que hay que reconstruir el peronismo. No se puede frenar el ajuste y el empobrecimiento de Macri si el peronismo no se reconstruye. El peronismo está en crisis, consecuencia de la derrota del 2015, sí. No hay un liderazgo o una conducción que logre aglutinar al conjunto del peronismo, que es un movimiento que excede al partido. Se vio en Buenos Aires ahora que no hubo posibilidad de ir a una paso con Cristina y el grupo que la acompaña, hasta el punto que después se fueron del Partido Justicialista y armaron otro espacio, Unidad Ciudadana. Entonces, en ese marco queda claro que esa crisis se va a resolver aportando a la reconstrucción del peronismo, y es la tarea que, junto con muchas mujeres y hombres que acompañan a Randazzo... ¿Pero tiene resto el peronismo para recomponerse o tiene que, digamos, cambiar hasta su nombre y convertirse en un justicialismo más potable? No sé, digo, porque me da la sensación que no acompañó. Hay mucha gente que tiene de enemiga dentro del propio partido. Cristina nunca quiso a los peronistas. A lo mejor quiso a los peronistas, pero no quiso el justicialismo. Yo no sé si tenemos o no tenemos resto, lo que tenemos es la obligación. Sí. Tenemos la obligación de reconstruir el peronismo. El peronismo no es la única herramienta política de este país, y el peronismo siempre tuvo una vocación frentista. Pero cuando uno dice peronismo, expresa a trabajadores. Cuando uno dice peronismo, expresa a los sectores más humildes, justicia social, industria nacional. Hay cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, pero obviamente que hoy, que estamos en el siglo XXI, hay que ayornarse, sí. Hay que modernizarse sin perder la esencia, entender lo que pasa en el mundo. Cristina no es moderna. No, no es un problema de si es o no es moderna. Nosotros creemos que hay que salir de un círculo vicioso. Nosotros fuimos parte de los 12 años de Néstor y Cristina. Sí. Orgullosos integrantes. Sabemos que hicimos muchísimas cosas buenas y nos hacemos cargo de los errores y de las cosas que no pudimos hacer. Hacia adelante, pensando en el futuro, para frenar a Macri y una ola neoliberal que excede a la Argentina, que es mundial. ¿Cómo se hace? Discutiendo para atrás, diagnosticando lo que pasa, que la persona que nos ve lo sabe, que le voy a decir que tiene la heladera vacía, que el salario no le alcanza, que la van a robar en la esquina, lo sabe, lo sufre. Casi insistir con eso es como que le provoca un enojo a esa persona. Sí. Lo que tengo que buscar soluciones. Entonces eso es una definición de cómo se es oposición. ¿Somos oposición para que Macri fracase y todo empeore? ¿O somos oposición para construir una mayoría en el Parlamento y buscar de imponerle a Macri, en el marco de la democracia, ideas, leyes, propuestas para resolver los problemas? Yo los problemas quiero meterlos adentro de la institucionalidad y resolverlos. No quiero empeorarlos, porque una Argentina que empeora, más allá que yo pueda sacar alguna ventajita política, perjudica a las personas que nos ven y a la mayoría de los bonaerenses y argentinos. Ahora, ¿vos le ves pasta, digo, obviamente me vas a decir que sí, pero ¿le ves pasta de ser como el Cafiero de la renovación? Digo, recrear lo que fue en su momento después de la derrota con Alfonsín, recuperarse como hizo cuando Cafiero inicia la revolución. ¿Vos le ves esa pasta o Randazzo está demasiado complicado con el pasado? A mí fue me gusta... 8 años ministro, lo dijo Cristina, fue empleado mío 8 años. No, no fue empleado, fue ministro. Fue ministro. Yo esta cuestión empleado-patrón no la comparto. Sí. No creo que Cristina haya dicho empleado. Que algún cristinista conmigo, un poco obsecuente hable de patrón y empleado, vaya y pase. A mí me gusta Randazzo, mucho. ¿Por qué? Porque se la banca.
porque tiene palabra. Le dijo que no a Cristina, cuando nadie le decía que no a Cristina. No voy a ser gobernador en los términos que vos querés, Cristina. Le impidieron que sea candidato. Casi nos proscriben. Como la ley no se los permitió, se fueron del PJ, Cristina y sus compañeros. Más allá que yo pueda tener afecto, respeto, esa decisión de dividir al peronismo, al único que le sirve es a Macri. Nosotros estamos en el mismo... Bueno, nosotros estamos en el mismo lugar que estábamos antes, en el justicialismo. Y planteamos discutir acá adentro, y que una vez que se vote, el que gana conduce, el que pierde acompaña. No fue posible eso. Porque hay quienes dicen que en realidad en este momento le está haciendo funcionar al gobierno. Sí, bueno, porque al sacarle 7 puntos, 8, 10, 5, lo que fuera, lo que va a tener Randazzo, se lo saca a Cristina. Sí, pero hay datos que son objetivos. Absolutamente objetivos. El que se fue del Partido Justicialista es Cristina Kirchner. Sí. Nosotros estamos en el Partido Justicialista, no nos fuimos a ningún lado. Los que se fueron Espinosa, un grupo de intendentes, un montón de dirigentes, que yo no juzgo ni abro juicio de valor, pero objetivamente se fueron. Esa división, acá había un solo partido. Sí. Bueno, ahora hay dos. ¿Quién se fue? Bueno, yo me puedo ir porque me siento echado, qué sé yo. Echado. Bueno, yo le digo, a ver, Espinosa es el presidente del Partido Justicialista que ahora pidió licencia. Sí. Tienen la mayoría en todas las instancias orgánicas. Echado no querían discutir, porque para ganarle a Macri, nosotros cuando vamos a una fábrica, cuando vamos a un barrio, cuando vamos a una esquina, surgen temas concretos. Sí. Inseguridad. Empezamos a hablar de la inseguridad, criticar a Macri, yo puedo criticar a Vidal, no hay plan. Pero ustedes tuvieron 12 años. Exacto. Ustedes tuvieron, y yo qué digo, no, nosotros no había inseguridad, era una sensación la inseguridad. Me sacan a bolsazo del barrio. Yo tengo que decir, sí, nosotros también teníamos inseguridad. La inseguridad no la inventó Vidal, que para mí la está empeorando, porque más allá de sus buenas intenciones, hoy hay un título en matutino de más tirada de este país, que dice, resolvieron ahora, sacaron a la policía, creo que el BTV, 2 millones de pesos, 2,5 millones por mes de caja, entre comillas. Son todos anuncios, todos títulos, no resuelven nada, y vos vas a cualquier barrio y la inseguridad es peor. Pregunto yo ahora, como oposición, ¿qué debo hacer? ¿Encerrarme en que antes la seguridad era una sensación y estaba todo bien y ahora está todo mal? ¿O asumir que nosotros hicimos lo que pudimos contra la inseguridad? Perdón, nos quedamos a mitad de camino, pero ahora la queremos resolver, porque hemos aprendido, y le proponemos a Vidal, por ejemplo, más allá que seamos una oposición frontal al gobierno de Vidal, si podemos desarrollar una política con un acuerdo que trascienda lo electoral y lo partidario, porque los bonaerenses no pueden esperar las elecciones, que asumamos en el Parlamento, que se presenten proyectos de leyes, mientras siguen robando y ocasionando víctimas en el Gran Buenos Aires y en toda la provincia. Chino, digamos, vos siempre has trabajado con el tema droga, inseguridad, digo, tenés como una historia en eso. ¿Me podés dar un diagnóstico de dónde estamos parados? Ayer tiran desde un auto en Villa Devoto una chiquita de 18, 19 años con droga en la panza, muerta obviamente porque se le reventó una cápsula, que antes veíamos en el cine, ahora lo tenés en la realidad. Vos en algún momento destruías las casas donde se proveía la droga, pero de cuando vos hacías esa tarea, ¿sí?, a hoy, ¿no está peor? Sí, se ha incrementado. ¿Y en qué fracasaron ustedes? Yo creo me refiero a esto, digamos, ya sabemos que no lo pueden hacer. Nosotros como políticos, en el caso nuestro como oficialismo, y le pasa ahora lo mismo a Macri y a Vidal, y creo que le pasa a otros sectores de la oposición, no tenemos un claro diagnóstico de cuál es el fenómeno de las adicciones, los jóvenes, las adicciones y la violencia. Sí. Yo me olvidé, te lo voy a mandar mañana, un libro que hemos escrito al respecto, más que un libro, una investigación, donde vos descubrís que el tema de la droga no es homogéneo en el Gran Buenos Aires ni en la provincia. En este barrio se vende Paco. Por ejemplo, Puerta de Hierro, La Matanza. Sí. Los chicos son grises, porque se vende Paco, pero cerca, en San Petersburgo, no se vende Paco. Y acá en Villa Palito, no solamente hay muy poca droga porque hay un barrio organizado, sino que se hizo un gran trabajo de cooperativas en la autoconstrucción de vivienda. En 3 barrios muy cercanos tenés 3 realidades diferentes, lo que demuestra que no hay un diagnóstico claro, que hablamos del Paco cuando ¿Pero realidades o realidades de verso? No, yo te voy a traer un trabajo que te va a sorprender porque es un trabajo de campo serio. Sí. El problema de los pibes que viven en el barrio más humilde y en el country más paquete o en un barrio de clase media es el alcohol. Sí. ¿Por qué no se dice y no se lo reproduce y no se lo multiplica? Se dice todo el tiempo. No.
acá hay el problema del paco, la marihuana, la cocaína. ¿Por qué no se dice que es el alcohol? Porque el alcohol es un jugador muy importante de la economía, porque auspicia programas. No es cierto, se dice, yo lo digo todo el tiempo. Vos debe ser la excepción, o uno de los pocos. No sé. Bueno, entonces trabajemos sobre el tema del alcohol. Todo, el 90% de los pibes que llegan a las sustancias para drogarse, entran por el alcohol y los medicamentos, que se venden sin receta o con receta. Después aparece la marihuana, después aparece el paco, mucho menos de los que nos quieren hacer creer. Y después aparece la cocaína y hay sustancias nuevas que ni conozco, que todos los días aparece una nueva. Sí, obviamente las drogas de diseño son un tema aparte, eso sí es elitista. La droga de diseño no es masiva, pero el tema de la marihuana sí es masivo. En una semana, 10 días, 2 semanas se secuestraron 20 toneladas de marihuana. Y el problema... Pero 20 toneladas de marihuana, dicen que es el 10% de lo que circula, será el 10, el 20, el 40, no importa. Es una bocha de marihuana. Todo esto que se anuncia, secuestrar marihuana, ¿cuál es la solución? ¿Vos conocés un plan para resolverlo? No, es tener un diagnóstico correcto. Bueno, hace un año y medio que son gobierno. Nosotros gobernamos 12 años. No viene informe del Cedronar. Te acabo de decir que la política en general, incluido nosotros, no tenemos en claro. Recién ahora estamos sabiendo qué pasó en los últimos 20 años con el tema de la droga en Argentina. Y no se resuelve ni con policía, ni con drones, ni con patrulleros. Se resuelve con prevención social. Eso implica que el Estado tiene que invertir socialmente en educación, mucho más, en capacitación laboral, en deporte, en cultura, y mucha de esa infraestructura del Estado está en el barrio y no funciona coordinadamente. Esa prevención, dándole poder a las organizaciones del barrio, no a los que venimos del Estado, de tal dirección, de tal secretaría, con la solución que nos dijo un técnico. Confiemos más en las madres, en los abuelos, en el técnico del club de fútbol del barrio. Ahí le vamos a encontrar la vuelta. Recrear valores. La mayoría de los pibes, tanto en un country como en un barrio que se drogan, ¿sabe lo que le falta? Un abrazo, afecto, están solos. Contención. Y en un sistema consumista, que cuando digo consumista no me refiero solamente a la droga, que te bombardea por televisión, si no tenés esta zapatilla no existís, si no tomás esta bebida no existís, si no comés esta golosina, esta ropa. Ese consumismo exacerbado lleva a que cuando uno está solo, los pibes se terminan autodestruyendo. Con Randazzo, como candidato a senador, queremos presentar propuestas concretas de esto, a partir del 14 de agosto, y no venir a hacer un diagnóstico, un comentario, sino esta es la solución. Y la queremos discutir, porque si no es chamullo. ¿Y vos crees que con una elección de medio término vas a conseguirlo? No, esto se resuelve cuando vos llegás a una gobernación o a una intendencia y sobre todo a la presidencia. Pero podés empezar en el Parlamento a generar un debate, a aprobar leyes, no para sacarle plata a los laburantes y dársela a los grupos económicos, no salir corriendo para pagar a los fondos buitre, no quitar la retención al sector agropecuario, sino destinar recursos para prevenir y cuidar a nuestros pibes, porque esto hablar de la juventud, hablar de la solidaridad, y a los pibes los deja solo. Las encuestas lo ponen lejos a Randazzo de la posibilidad de entrar al Parlamento como senador. Entonces muchos dicen que a lo mejor es una estrategia para posicionarse ahora para el 2019. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? No, nosotros queremos ayudar a reconstruir el peronismo, no elegimos ni esta jugada, ni a Randazzo candidato por las encuestas, sino por convicciones. Generalmente, en mi caso personal, desde que hago política siempre hice lo mismo. Muchas veces fui con candidatos que medían 3 puntos, 4. Incluso cuando entré con Néstor y Cristina no medían nada porque estaban en otros. Yo creo que en la política son convicciones, es servir al otro, es el bien común. No veo la política, no la siento como un instrumento para ser candidato. Chino? ¿Qué estás haciendo? Actualmente soy legislador en la provincia. En la provincia de Buenos Aires por la tercera sesión electoral, Lomas de Zamora. Voy como candidato para reelegir en la misma sección. Por la Salada. En la Salada está en Lomas de Zamora, exacto. Pero la tercera involucra Matanza, Avellaneda, Lanús, Lomas. Y trato de tramitar el título de abogado que me recibí hace poco para ver si puedo ejercer. Me recibí. Me acordaba porque me hiciste una muy linda nota por radio, donde te contaba que iba a rendir me faltaban 2 materias, bueno, me pude recibir a fin de año. Estás como Scioli, se recibe después. Yo me recibí... ¿Qué materias diste en las últimas? La última fue Filosofía del Derecho. Mirá qué bueno,
una materia apasionante. Apasionante. Con una cátedra de la doctora Angelós, con la cual discutí en clase, y fue una gran profesora, aprendí mucho, y fueron muy justas en la evaluación. ¿Cuánto te sacaste? 7. Ah, bastante bien. La verdad que sí, había estudiado mucho. Estudié mucho esa materia. ¿Y tenés tiempo de estudiar? Y se me complicaba. Se me complicaba con el tiempo, y uno ya no tiene la memoria, la retención. Bueno, pero ya tenés, o sea, te falta nada más que el título. Sí, ahora me tienen que dar no, espero sacarlo pronto, 2 o 3 meses. Me recibí en la misma facultad donde empecé cuando vine a Río Negro a estudiar, porque yo vine a Buenos Aires a estudiar, a la Facultad de Salvador, y mi papá me anotó ahí en el 75, un momento escabroso para Argentina, y me recibí en la misma facultad, así que pude terminar donde empecé. Bueno, Chino, un placer, ¿eh? No, un gusto a vos, gracias. Chino Navarro, no Chino Fernández, como dije yo. Muchas gracias, te felicito por tu carrera, ¿eh? Gracias. La verdad que es muy meritorio. Me voy con Diego.